Hola, ¿cómo están? Vamos a ver un poco cómo evaluamos estas dos áreas, el macizo facial y el cuello, a través de los métodos de diagnóstico por imágenes. No me voy a detener en la anatomía, pero tendrán que ustedes repasar un poco qué huesos conforman este macizo facial, qué cavidades y órganos alojan. Eh, Son muchos con una anatomía bastante compleja, por eso verán que utilizamos un arsenal de estudios y de métodos de diagnóstico por imágenes para adquirir mejores detalles anatómicos en cada una de estas áreas. Lo mismo para el cuello, digamos, aunque podemos dividirlo así básicamente en tres regiones: una porción anterior, suprayoidea e infrayoidea, donde tenemos la laringe, la tráquea, faringe, esófago, glándula tiroides. Las porciones laterales, recordamos siempre que tenemos el paquete vascular carotídeo, nervios y linfáticos, y el sector posterior básicamente conformado por músculos. Pero como sabemos todos, tanto el macizo facial como el cuello tienen una anatomía bastante compleja. ¿Qué métodos tenemos para evaluarlo? Bueno, las radiografías, que en este caso tienen pocas utilidades, así que las vamos a detallar. Un ejemplo es la radiografía del cráneo frente y perfil, y nos va a servir para evaluar la estructura ósea, como el resto del esqueleto. O sea, vamos a poder identificar algunas fracturas o malformaciones, o lesiones propias del hueso. Sin embargo, nada nos va a mostrar del endocráneo ni de todas las partes blandas del macizo facial. Hay dos radiografías específicas, una se llama mentonasoplaca y frontonasoplaca, que es para evaluar senos paranasales, que veremos; otra, perfil de Cavum, para ver la rinofaringe y sobre todo para investigar hipertrofia adenoidea. El perfil de cuello lo usamos también en casos de querer identificar cuerpos extraños que se hayan ingerido, pero estos tienen que ser radiodensos, o sea, metálicos o de algún material que sea denso en el examen radiográfico, porque si son de plástico o blandos de otro material, no los vamos a poder ver en una radiografía. Y por último, mencionamos aquí en el cuello los estudios contrastados de deglución, y uno en particular que es la cialografía, que es un estudio radiológico para el estudio de las glándulas salivares. Algunas incidencias adicionales: por ejemplo, si lo que estoy buscando es una fractura de los huesos propios de la nariz, se pide así, radiografía de huesos propios de la nariz. Ahí tenemos dos ejemplos: arriba, a la izquierda, un examen normal, y a la derecha, una fractura de estos huesos. Y a modo de ejemplo, abajo hay una radiografía de frente del cráneo, donde este niño travieso se ha colocado un brochecito de esos de la ropa, metálicos, dentro de la fosa nasal derecha, y lo podemos observar perfectamente. O sea, los cuerpos extraños, tanto en el macizo facial como en el cuello, cuando son radiodensos, los podemos identificar. Pero como dijimos, las radiografías nos sirven básicamente para ver la alteración de la estructura ósea, al igual que en el resto del esqueleto. Entonces veremos lesiones osteolíticas, aquellas lesiones que provocan pérdida de la densidad normal del hueso. Y acá tenemos algunos ejemplos, como las metástasis. En la imagen de la izquierda ven todas esas lesiones redondeadas de distintos tamaños, osteolíticas. Ven que en esas zonas hay menor densidad del hueso. O en la imagen de la derecha, que son también lesiones osteolíticas, pero más pequeñitas, y le dan como un aspecto de apolillado al cráneo. En este caso es un mieloma múltiple, y en la imagen de la izquierda son metástasis. Por supuesto que no son las únicas causas, hay otras, y abajo tienen un listado de otras causas de lesiones osteolíticas. Y así como hablamos de lesiones osteolíticas cuando hay pérdida de la densidad normal, hablamos de lesiones osteoblásticas cuando la densidad es mayor a la normal. Y acá te mostramos algunos ejemplos: arriba y a la izquierda, un meningioma intraóseo en la pared lateral derecha de la órbita, perdón, en la pared lateral de la órbita derecha, o un osteoma dentro del seno maxilar derecho, imágenes de tomografía computada del macizo facial. Y a la derecha tenemos el ejemplo de una displasia ósea denominada querubismo, que provoca el crecimiento exuberante de todos los huesos del macizo facial, con esa deformación tan importante. Miren ustedes que esta persona ha perdido los dientes, con lo cual tenía dificultades para masticar y deglutir. Además, provoca este crecimiento excesivo óseo una oclusión de las coanas y fosas nasales, con la dificultad respiratoria que tiene.
e inclusive reduce el calibre de los canales ópticos, perdón, de los conductos ópticos, llevando a a la ceguera. Pero como ven abajo, hay muchas causas, entre ellas de lesiones osteoblásticas, las metástasis de mama y las metástasis del cáncer de próstata. Pero mencionamos hace un instante dos radiografías específicas que son el mentonasoplaca y el frontonasoplaca, estas dos exámenes que se solicitan para evaluar las cavidades paranasales. Vean ustedes que en el mentonasoplaca se ven mucho más fáciles y mejor los senos maxilares, y en el frontonasoplaca mucho mejor los senos frontales, y superpuestos a los senos esfenoidales se ven las celdas etmoidales. Así que con este par radiográfico, mentonasoplaca y frontonasoplaca, puedo tener una idea del estado de neumatización de las cavidades paranasales. Estas cavidades se desarrollan desde el momento del nacimiento en adelante, con lo cual el desarrollo se va a completar alrededor de los 16-20 años. Fíjense que al nacer tenemos solamente, podemos tener neumatizado el maxilar, los maxilares y un poco el etmoides, los senos frontales recién a partir de los 2 años, y los senos esfenoidales a partir de los 3-4 años. Fíjense, ahí abajo tenemos dos radiografías, una en un niño y otra en un adulto, la diferencia en el tamaño de los senos maxilares y de los senos frontales. En los niños muy pequeños, menores de 2-3 años, es difícil a veces evaluar estas cavidades paranasales por su escaso desarrollo. Y hablando de cavidades paranasales, sabemos que la inflamación de estas cavidades paranasales se denomina sinusitis. Frecuentemente compromete las heridas etmoidales y los senos maxilares. Para su estudio utilizamos estas dos posiciones radiográficas, pero cuando hay obstrucción del complejo osteomeatal, que es el lugar de desagüe de las secreciones de los senos frontales, maxilares y las heridas etmoidales anteriores, si se ocluye este sector, que ahí ven en la imagen de la derecha marcadas con flecha, no se va a poder limpiar la cavidad paranasal por más que indique el tratamiento adecuado. Entonces, en estos casos de pacientes que hacemos diagnóstico de sinusitis y no resuelve el cuadro, bueno, en ese caso tenemos que solicitar la tomografía computada. En la imagen de la izquierda tenemos un mentonasoplaca donde se observa perfectamente cómo la mucosa del seno maxilar izquierdo está engrosada en toda la circunferencia del seno, a diferencia de un seno normal que es el seno maxilar derecho. Comparen un lado y el otro y van a ver la diferencia. Y acá distintas patologías, por ejemplo, en las imágenes de arriba, mentonasoplaca, y abajo algunas imágenes de tomografía. Entonces, de arriba a la izquierda tenemos un mentonasoplaca donde se ve la obliteración del seno frontal, perdón, del seno maxilar izquierdo, porque está completamente ocupado por secreción y engrosamiento mucoso. En el medio se ve una imagen opaca en el seno maxilar izquierdo, pero tiene un límite neto redondo y es un pólipo. Y en la imagen de arriba y a la derecha vemos niveles ciroaéreos en ambos senos, eso es porque hay secreción fluida, y estas radiografías se obtienen con el paciente de pie, por eso hay niveles ciroaéreos. Y es un hallazgo clásico de la sinusitis aguda. Y abajo vemos exámenes de tomografía computada, a la izquierda, bueno, el velamiento completo del seno maxilar izquierdo y la oclusión del complejo osteometal homónimo, que permite que se evacúe. En la imagen del centro y abajo, un quiste o pólipo en el seno maxilar izquierdo, pero a veces las secreciones se acumulan y empiezan a expandir las paredes de un seno, y eso se llama mucocele, y ahí tenemos un corte coronal, donde vemos un mucocele del seno frontal derecho. Algunos otros ejemplos, allí tenemos a la izquierda lo que se denomina pólipo antrocuanal, un pólipo que nace del seno, emerge a través de un meatro accesorio y protruye hacia la fosa nasal para alcanzar la rinofaringe a través de la coana. O en el medio, en el centro, dos imágenes de un paciente con poliposis. Observen acá que todas las cavidades paranasales están ocupadas por material de partes blandas, que inclusive erosionan un poco las paredes de las fosas nasales y del septum, y este cuadro es de poliposis. Y por último, a la derecha, una perforación del tabique que puede verse en distintas entidades, desde la lepra hasta los consumidores de cocaína. Ya lo que estas áreas pueden provocar tumores, y son asientos, mejor dicho, de tumores nasales o paranasales. Dentro de los benignos, el más frecuente son los papilomas,
y de los malignos el carcinoma de células escamosas, que se ve habitualmente en adultos y ancianos. Y ahí tenemos dos ejemplos, en imágenes de abajo. Sí hay que tener en cuenta que en este grupo de pacientes, patología tumoral o patología infecciosa, siempre vamos a indicar las tomografías del macizo facial con contraste. Entonces, a la izquierda un ejemplo de papiloma y a la derecha un ejemplo de un carcinoma. Pero mencionamos en algún momento que una radiografía que utilizamos es el perfil de Cowan y la usamos para evaluar la hipertrofia adenoidea, sobre todo en aquellos niños que son respiradores bucales, o sea, no pueden respirar por la nariz porque están siempre con la nariz tapada y eso es porque se hipertrofia la adenoides y ocluye las coanas. Y esta radiografía nos permite valorar esta hipertrofia adenoide en grados, como ven allí en el esquema. Sí debemos tener en consideración que esta hipertrofia adenoide es fisiológica, todos la padecemos en la infancia, ahí tienen una curva de cómo va creciendo al comienzo, hasta los 2, 3 años, y después se estabiliza y luego hacia la adolescencia empieza a decrecer su tamaño y en los adultos queda un pequeño resto. Pero en algunas ocasiones esta hipertrofia adenoidea provoca cuadros infecciosos a repetición, inclusive abscesos o otitis medias a repetición, o llega al punto de la oclusión respiratoria nasal tan importante que se empiezan a deformar la cara de los niños, adquieren lo que se denomina facies adenoideas, que van a ver que tienen como retraído el mentón y sobresalido la arcada dentaria superior. Bueno, para corregir esto a veces hay que hacer una cirugía en estas complicaciones y se hace la resección parcial del tejido adenoideo. Ahí tienen arriba dos ejemplos de hipertrofia adenoide en radiografías de perfil del Cowan. Y ustedes pueden ver, sobre todo en la imagen central, cómo está francamente reducida. Es el calibre de la vía aérea, que es esa columna negra con aire que se dirige desde las coanas hacia la orofaringe. Y en la imagen de la izquierda, además, podemos ver muy bien la hipertrofia amigdalina, que está superpuesta en la porción inferior al velo del paladar o al paladar blando. Pero estas lesiones pueden tener complicaciones, como mencionamos, accesos adenoides, amigdalinos, abscesos retrofaringios y prevertebrales. En estos cuadros infecciosos utilizamos otros métodos y dentro de ellos la tomografía o resonancia magnética con contraste. Y a la derecha entonces tenemos un ejemplo de un gran absceso retrofaringio prevertebral en este niño. Fíjense que tiene un nivel hidroaéreo, porque el estudio lo hacemos con el paciente acostado boca arriba, y todo eso que está por detrás de la rinofaringe, orofaringe, inclusive se extiende al mediastino posterior prevertebral y se ve que se ubica por detrás del esófago. Todo eso es un gran absceso prevertebral retrofaringio. Claro que en el macizo facial hay algunos tumores vasculares muy clásicos y se hallan generalmente son tumores benignos que ocupan el Cowan y las fosas nasales, generalmente en adolescentes, en hombres, entre los 2 y 20 años, y son localmente agresivos, ¿no? Y al hablar de tumores vasculares, que es este fibroangioma nasofaringeo juvenil, tenemos que estudiarlos con estudios de complejidad, como son la tomografía y la resonancia con contraste, inclusive aplicando técnicas angiográficas, tanto de tomografía como de resonancia. Hay tres imágenes abajo de un fibroangioma juvenil, en este jovencito. Vean ese tumor, que es la zona más densa, más blanca que ven en las imágenes sagitales o axiales, y en la imagen de la derecha un registro angiográfico por resonancia donde se ve cómo se tiñe el tumor porque está muy, muy vascularizado. Y son causas de epistaxis recurrentes y a veces difíciles de controlar. Pero también tenemos lesiones malignas, como es el carcinoma del Cowan y de la faringe, ¿no? Carcinomas que se ven habitualmente más en hombres adultos y ancianos. Sin embargo, en los últimos años hemos visto un incremento de estas patologías relacionadas a la infección con algunas cepas de HPV, sobre todo en cavidad oral y orofaringe, y con pacientes que tienen este, han tenido contacto en algún momento de la vida con virus de Epstein-Barr y en ese caso tienen una predilección por los tumores del Cowan. Bueno, muchas veces el paciente consulta por masa palpable lateral en el cuello, que es una adenomegalia metastásica. El diagnóstico diferencial de los tumores del Cowan y de la faringe son los linfomas.
El tema es que estos tumores se extienden a las fosas nasales, espacios parafaringios, a la base del cráneo y al endocráneo. Y cuando sucede esto, que se extiende a la base del cráneo y endocráneo, ya las posibilidades de resección son muy pequeñitas, digamos, porque ya esa zona no se puede tocar. Y se estudian también con métodos complejos, tomografía y resonancia de macizo facial y cuello con contraste, y el PET-TC puede aportar en la búsqueda de metástasis ganglionares, como vemos en la imagen de la derecha, donde se ve la captación del tumor en la orofaringe arriba y una adenomegalia metastásica en la base del cuello, que son esas imágenes rojizas que están allí por alta captación del radiofármaco. ¿Qué otros métodos tenemos? Hemos visto la radiología, hemos visto algunas aplicaciones de la tomografía y de la resonancia y del PET-TC. El otro método que tenemos es la ecografía. Y la ecografía la vamos a usar siempre para el estudio inicial de cualquier masa palpable en el cuello. Es muy útil para estudiar las glándulas que tenemos en la zona, como la glándula tiroides, la paratiroides, las salivares, ganglios linfáticos, quistes, tumores e inclusive el globo ocular. Y abajo tienen, digamos, en la imagen inferior derecha, una ecografía Doppler de un globo ocular. Es muy buena para evaluar el globo ocular en sí, no tan buena para evaluar el resto de la órbita, y de ahí usamos otros métodos seccionales como la tomografía y la resonancia. Y siguiendo con las imágenes de abajo, a la izquierda tenemos un corte axial con ecografía, donde se ve en el centro esa imagen negra anecoica, que es la tráquea. Fíjense que adelante tiene forma de V invertida, el aire no deja pasar el ultrasonido. Y hacia ambos lados y por delante tenemos la glándula tiroides, que es ese tejido gris con una ecogenicidad muy homogénea, unidas en el centro, en línea media por el istmo. En el lóbulo tiroideo izquierdo está marcado con dos cursores un pequeño nódulo hipoecoico que tenía ese paciente. Y hacia los lados vemos el paquete vascular yugurocarotídeo. Y hablando de estructuras vasculares, si quiero evaluar estas estructuras vasculares, sobre todo las arterias, si quiero evaluar la presencia de estenosis, entonces en ese caso utilizo el Doppler. Y mencionamos la glándula tiroides, y en ecografía, por supuesto que la glándula tiroides les van a palpar ustedes. Conocen que hay una serie de estudios de laboratorio para dosar hormonas, y los niveles de las hormonas tiroides y TSH, con cuadros clínicos determinados, digamos, si el paciente tiene un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, pero desde el punto de vista de las imágenes, esa glándula tiroides la vamos a estudiar con ecografía. Y existe, al igual que para el screening del cáncer de mama, que se llama BRAT, para el estudio de la glándula tiroides existe una sistemática que se llama TRAT. No voy a detenerme en esto, simplemente cuando reciban un informe de ecografía tiroides van a ver que les van a colocar TRAT 1, 2, 3, etc. Lo importante es que sepan que los números altos, 4 y 5, sobre todo 5, indican altas sospechas de que esa lesión pueda ser un cáncer de tiroides. En cambio, los números bajos, 1 y 2, van a ser lesiones benignas o no sospechosas de malignidad. Esta glándula tiroides, como dijimos, puede tener distintas patologías. Dentro de las benignas, el bocio, ese crecimiento, las tiroiditis agudas y crónicas, los adenomas y los quistes, pero también puede tener patología maligna, el cáncer de tiroides. Y este cáncer de tiroides no respeta grupo etario, ¿no? Se ve en pacientes jóvenes o en adultos. La ecografía entonces nos permite caracterizar las lesiones y además nos puede ayudar a guiar una punción percutánea de ese nódulo. Y abajo tenemos algunos ejemplos, a la izquierda de ecografía, arriba con un quistecito que se ve anecoico, arriba y un poco a la derecha un nódulo sólido con focos de calcificación, y la imagen de abajo una ecografía donde se está realizando la punción aspiración de un nódulo. Y a la derecha, para recordar que en la radiología del tórax, una de las masas del mediastino anterior, el bocio endotrácico, ahí tenemos dos ejemplos. Arriba vemos cómo está desplazada la tráquea hacia la izquierda por el crecimiento de la glándula tiroides, y en la imagen de abajo vemos que ese bocio está casi completamente calcificado, que muchas veces los bocios tienen nódulos calcificados múltiples. Y con respecto al cáncer de tiroides, puede ser básicamente de dos tipos, papilar o folicular. La ecografía, como mencionamos, nos permite hacer la punción,
sobre todo en nódulos hipoecoicos con microcalcificaciones y vascularizados al Doppler. La tomografía y la resonancia la vamos a utilizar casi exclusivamente para la estadificación y también tenemos como herramienta el centellograma de la glándula tiroides que se hace con iodo 131 y el PET-TC, que es para búsqueda de metástasis. Abajo algunos ejemplos, no me voy a detener en las imágenes. Las de la izquierda son ecografías, algunas imágenes con Doppler para que vean, sobre todo el inferior, la captación Doppler en un nódulo de origen maligno. Y a la derecha imágenes de tomografía de un cáncer de tiroides para ver la extensión de ese tumor y ver si el cirujano puede resecar ese gran tumor en el lóbulo tiroideo derecho o ya no está en etapa quirúrgica porque involucra estructuras nobles. El otro método que vamos a utilizar y mucho es la tomografía computada. Es el estudio de elección, como mencionamos hace un instante, para el macizo facial y el cuello, sobre todo para patologías infecciosas y tumorales. Para el macizo facial, para el estudio de las fracturas, para la sinusitis y sus complicaciones y los tumores. En estos casos siempre, en estos últimos dos casos, siempre los vamos a indicar con contraste intravenoso. No es necesario contraste intravenoso para las fracturas o para el estudio del complejo osteomeatal. Vemos abajo algunos ejemplos. A la izquierda un corte coronal que ya hemos visto. En el centro una reconstrucción tridimensional de tomografía en un paciente con múltiples fracturas. A la derecha un paciente oncológico para la evaluación de un tumor. Fíjense en la porción superior del cuello, adyacente a la base del cráneo, en el lado derecho. Qué bien que se ve en las imágenes tanto coronales como de reconstrucción 3D. Perdón, otro de los métodos que tenemos es la resonancia, la medicina nuclear y el PET-TC, angiografía, el intervencionismo, etc. Veamos algunos ejemplos de utilidad de la tomografía en el macizo facial en relación a las fracturas. Allí en la imagen superior izquierda, la fractura de la pared anterior del seno maxilar, con la hemorragia dentro de la cavidad paranasal, y en la reconstrucción sagital, arriba y a la derecha, la fractura del piso de la órbita, fíjense que bien se ve, o las imágenes de abajo, que son reconstrucciones tridimensionales. A la izquierda, fractura de la mandíbula, de la rama horizontal. En el centro, fractura del maxilar izquierdo con pérdida de piezas dentarias. Y a la derecha, la fractura o hundimiento del techo de la órbita izquierda. Hay algunas fracturas típicamente que tienen una clasificación, que son las fracturas Lefort. Simplemente les menciono aquí que son desprendimientos de parte del macizo facial del resto del cráneo, y entonces como que esa parte de la cara queda como suelta, porque son fracturas horizontales, y según por dónde pasen se las clasifican 1, 2 y 3, y ahí tienes algunos ejemplos, o lesiones gravísimas como esta. Fíjense que en la radiografía de perfil se ven todos los perdigones de una lesión accidental por escopeta, y digamos, es muy difícil en la radiografía determinar qué estructuras están dañadas. Con la tomografía computada vemos la pérdida de masa ósea y estructuras de partes blandas, e inclusive podemos hacer con tomografía reconstrucciones tridimensionales donde el cirujano puede planificar mucho mejor la cirugía reconstructiva. En particular, para evaluar todos los dientes y los maxilar y mandíbula, se utilizan, los odontólogos utilizan estas radiografías que se llaman panorámicas o panortoradiografías. Y donde podemos ver, fíjense que en realidad es un sistema especial que permite adquirir esta imagen como plana, pero en realidad es una especie de imagen curva hecha plana, porque es imposible verla en un solo plano todos los dientes, digamos, y muelas, pero nos permite ver. Y ahí tenemos a modo de ejemplo arriba, fíjense que hay algunos dientes que están retenidos arriba y que no hay espacios para que desciendan, o en la imagen de abajo tenemos al tercer molar superior derecho retenido también. Claro que nos sirve para algunas cosas y para tener una idea global del estado dentario del paciente. Sin embargo, estas zonas también pueden estar comprometidas por lesiones tumorales, pero son tumores distintos y nacen en estas estructuras. Hay una serie de tumores especiales y se estudian también con tomografía computada. Ahí a modo de ejemplo, a la derecha y arriba, un ameloblastoma y abajo un cementoma. Dentro del macizo facial tenemos la órbita y dentro de ella los globos oculares, y ya dijimos que podemos utilizar la ecografía. Sin embargo,
En algunas lesiones traumáticas utilizamos mucho la tomografía. Y arriba tenemos algunos ejemplos de traumas penetrantes. En uno vamos a ver cómo la cámara posterior ya no tiene densidad de agua, sino que tiene incrementada la densidad porque hay una hemorragia. En la imagen 2 vemos un proyectil dentro de la cámara posterior adyacente a la papila. Y en la imagen 3 también lesión por proyectil, pero el proyectil en este caso atravesó todo el globo ocular y se ubicó cerca del vértice orbitario, está señalado con la flecha roja, e inclusive vemos algunas burbujas de aire adyacentes al nervio óptico. La resonancia también la usamos, en particular para algunos tumores propios del globo ocular y del nervio óptico. En este caso, esa imagen muestra un melanoma coroideo, y la imagen superior derecha muestra el realce patológico con gadolinio de los nervios ópticos en un paciente con neuritis óptica bilateral. Pero mencionamos hace un instante que toda patología infecciosa tumoral la estudiamos con tomografía computada con contraste o resonancia con contraste. En este caso, en la imagen inferior, vemos una complicación de las sinusitis etmoidales, y en este caso una celulitis orbitaria con abscesos que crecen hacia la órbita derecha. Fíjense cómo desplazan el globo ocular lateralmente y hacia adelante. Y la glándula tiroides que mencionamos hace un rato, los hiperparatiroidismos a veces provocan estos cuadros de orbitopatía tiroidea. Además de la clínica del hipertiroidismo, vamos a ver estos pacientes con exoftalmía bilateral tan característica, y utilizamos la tomografía para ver el aumento de tamaño de los músculos rectos, sobre todo el recto interno, que aumenta de tamaño y provoca esta exoftalmía bilateral. Ya tienen un ejemplo en tomografía computada. Hace un instante mencionamos una técnica especial que usamos con radiología, que es inyectar contraste en los conductos de las glándulas salivares, y se llama cialografía, y lo usamos en ocasiones para el estudio de las litiasis de estas glándulas, ¿no? Así que estudiamos las cialolitiasis que pueden asentar en el conducto de Wharton o de Stenon. Son más frecuentes en las submaxilares, provocan cuadros de oclusión con dolor e inflamación, como si fuera un cólico salival, y se pueden infectar, ¿no? Hacer cialodenitis supurada. Y ahí tienen ejemplos. Estos conductos los podemos hablar con ecografía, y ahí tienen una imagen, no sé, una litiasis, pero se utiliza en muchas ocasiones la cialografía, o en ocasiones, cuando las litiasis son grandes, una tomografía, como se ve en la imagen de la derecha, puede mostrar perfectamente esa litiasis. Las glándulas salivares también son asientos de patología tumoral. Estas generalmente se presentan en mayores de 50 a 60 años y predominan en la parótida. Por suerte, la mayoría de ellos, el 80%, son benignos y corresponden al adenoma pleomorfo o tumor benigno mixto, se los llama ahora, y el tumor de Warthin. Pero también hay carcinomas adenoquísticos y mucoepidermoides. ¿Y cómo los estudiamos? Bueno, vuelvo a reiterar: glándulas salivares, glándula tiroides, primer método de ecografía, y en caso de necesitar, avanzamos con una tomografía computada con contraste del macizo facial y cuello. Y la laringe también es asiento de patología. Dentro de ella, las benignas son los nódulos laringios, y causan disfonía y se presentan habitualmente en cantantes, locutores o fumadores. Bien allí, marcado con la flecha en la imagen de la izquierda, un pólipo en la cuerda vocal derecha. Los laringoceles, que son dilatación del ventrículo laringio, ahí está señalada en la imagen central, y se ve habitualmente en trompetistas y cantantes. O las parálisis laringias por lesiones de los nervios recurrentes, que van a dar disfonía, o causadas por tumores o cirugías. Recuerden que el trayecto de los nervios recurrentes es diferente del lado izquierdo y el derecho. En el izquierdo, recuerden que llega hasta abajo al mediastino y allá da la vuelta. Así que tumores del mediastino pueden provocar daño en ese nervio y determinar la disfonía por parálisis laringea. Pero la laringe también es asiento de cánceres. Generalmente se ven pacientes tabaquistas o con antecedentes de alcoholismo, mayores de 50 años. El más frecuente es el carcinoma espinocelular y compromete mayoritariamente la región supraglótica o glótica, ¿no? Y bueno, otra vez, para patología tumoral utilizamos la tomografía o la resonancia con contraste para ver la extensión del tumor y las metástasis ganglionales.
En relación a esto de los ganglios linfáticos, utilizamos toda una clasificación de niveles ganglionales que es aceptada por todo y la entiende tanto el cirujano de cabeza y cuello como toda la gente que trabaja en esta área oncológica. Pero vuelvo a resaltar que ante una masa palpable en el cuello, lo primero que vamos a indicar es la ecografía, porque nos permite diferenciar claramente qué son lesiones quísticas, qué son lesiones sólidas, si es un ganglio o no es un ganglio. En los niños frecuentemente son lesiones benignas, adenitis, quistes congénitos como los branquiales o el tirogloso. En los adultos ahí ya es variable, depende de la edad, pero si es un adulto mayor, algunas cosas que pueden hacer sospechar que sea maligno, que tenga más de 2 centímetros, que sea dura e indolora, como por ejemplo las metástasis y los linfomas, pero hay por supuesto otros tumores. Y abajo una serie de imágenes mostrándoles un quiste tirogloso, un gran quiste branquial izquierdo y una adenomegalia en el sector lateral derecho del cuello en el nivel 2. Pero veamos un ejemplo concreto de este joven que consultó por nódulo palpable, le hicieron una ecografía, vieron un nódulo que parecía un ganglio, le solicitaron la tomografía computada con contraste del cuello, reconocemos ahí una adenomegalia en el cuello, hablamos de adenomegalias cuando el ganglio en su eje menor tiene igual o más de 1 centímetro, ahí está señalada con flechas, pero bueno, ante esto en un paciente joven es poco probable que sea una enfermedad oncológica, salvo los linfomas, pero lo primero que hay que hacer es abrirle la boca al paciente y mirarlo y examinarlo. Y fíjense la lesión que tenía en la lengua, y esto era en realidad una infección de transmisión sexual con la adenitis pertinente, una adenitis infecciosa en el cuello. Entonces, repasando, dijimos que utilizamos la radiografía del cráneo para estudiar la estructura ósea, igual que el resto del esqueleto, que hay algunas incidencias en particular que solicitamos para los senos paranasales, que es el mentonasoplaca y frontonasoplaca. Para la hipertrofia adenoidea utilizamos el perfil de Kaum. Y para la búsqueda de cuerpos extraños en el cuello, el perfil de cuello. Que la ecografía va a ser el primer método a utilizar en cualquier masa palpable en el cuello, porque nos permite diferenciar si son sólidas o quísticas, aplicar técnicas de Doppler para caracterizar y orientar a su patología, a su etiología benigna o maligna, y para guiar punciones. Que la tomografía la vamos a reservar para patología infecciosa o tumoral y en algunos casos de sinusitis que no se resuelven porque queremos evaluar el complejo osteometal. Y sobre todo vamos a usar la tomografía cuando necesitemos hacer reconstrucciones tridimensionales, ¿no? En fracturas complejas para que el cirujano pueda, digamos, manejar mejor. Hay otros métodos como la resonancia, la medicina nuclear o la angiografía que pueden aplicarse, pero tienen indicaciones muy precisas. Espero que les sea de utilidad, les dejo un gran saludo. Hasta luego.